Sí, Maduro lo ha conseguido consumar el golpe de Estado, básicamente, y además lo ha hecho de una manera bastante que hay que analizar muy bien. No olvides que estás en un canal de psicología, ¿no? Em, ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un movimiento que ha conseguido Nicolás Maduro en la medida en la que ha logrado proclamar la dictadura, porque en el fondo ha proclamado una dictadura, aunque de manera simbólica, lo que hemos visto es un proceso constitucional, aparentemente, obviamente, pero lo que puede parecerse a cualquier proceso que se realice en cualquier país del mundo, ¿verdad? Pues con todos sus simbolismos, con todos los poderes del Estado, con otros invitados, aunque de tercer, cuarto o quinto orden, pero que duda cabe de que en cuanto a la fachada, en cuanto a la construcción del relato, la imagen que emana es de una toma de posesión constitucional. No digo que, no estoy diciendo lo que yo pienso, sino la imagen que él está dando, ¿no? Una toma de posesión constitucional, democrática, amigable. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjate en 24 horas como la batalla por el relato, porque estamos en una guerra cognitiva, ha permitido a Nicolás Maduro darle la vuelta a la situación. Ayer, aparentemente, de cara a las imágenes que se transmiten, ayer Maduro era el opresor que había llenado de milicianos en las calles, había incluso, perdón, capturado, secuestrado, mejor dicho, a María Corina Machado, en fin, un secuestro raro. María Corina Machado todavía tiene que hablar de esto, nos contará qué es lo que ha ocurrido. Pero si ayer Nicolás Maduro era el opresor que estaba sembrando el pánico y el terror en Venezuela, hoy con esta imagen da la vuelta a la situación y se posiciona en un punto perceptivo por el cual ahora todo aquel que vaya a protestar tras haber visto esas imágenes se va a convertir en el ultra, se va a convertir en el fascista, se va a convertir en aquel que no acepta una realidad. La realidad, obviamente, no es la que ha puesto hoy delante de la cámara Nicolás Maduro, pero la realidad que él está tratando de trasladar al mundo y hacerle creer a las personas. Y como las personas son susceptibles y como después las imágenes se convierten en impactos visuales con gran poder en redes sociales, ahí es donde la inteligencia artificial, los algoritmos, etcétera, manejados de una manera o de otra, pueden hacer que Nicolás Maduro aparezca de una manera o de otra. Es evidente que eh, fuera de Venezuela Nicolás Maduro no tiene poder alguno, a lo mejor en las redes sociales chinas y rusas, ¿no? Pero en el resto del mundo, desde luego, no va a lograr, ¿no?, convencernos con unas imágenes. Pero qué duda cabe de que tal vez vaya a generar la suficiente confusión para desalentar a algunos de la protesta o para al menos inducir a alguien a pensar que si hoy va a haber una protesta, si hoy incluso va a haber una incursión armada, una posible toma de la Asamblea para juramentarse Edmundo González, entonces el ultra, el fascista, la persona que no respeta los símbolos, la constitución, etcétera, se convertiría en Mundo González ante la manipulación de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque el poder de las imágenes que hemos visto hoy con todo ese simbolismo es mucho mayor que el complejo conocimiento de las leyes que hay que tener para entender que todo eso fue una puesta en escena, todo esto fue un show fake, como lo he llamado yo, y que en el fondo lo que sirve es para engañar a lo suyo o mantener engañados a los suyos. Y lamentablemente, situaciones de este tipo la hemos vivido, la estamos viviendo a distinto nivel en el mundo, asociados con muchísimas cuestiones. Podría hablar, por ejemplo, en España del famoso beso de Rubiales, ¿no? Donde se quería hacer ver que él era el agresor, ¿no? Podríamos hablar incluso de hace unos días una noticia que ha salido de un periodista de color de piel negra al que le había sido arrebatado el micrófono y tirado a la basura
con un insulto por parte de, creo que era una periodista, diciéndole, ahora cógelo como un gorila, aludiendo, gorila, como sucede en los campos de fútbol, se podría pensar, cuando la gente en los campos de fútbol hace a la persona que son de piel negra, normalmente les están asemejando a monos, razón por la cual allí, ¿qué es lo que ocurre? De hecho, ha habido sentencias en España por delitos de odio identificando a las personas que lanzaban esos cánticos. Pues nada, en España, sin embargo, ahora se está tratando de tergiversar la situación y revertirla para hacer creer que no, que era el periodista que agredió a, eh, a la mujer, ¿no? El periodista negro al que le había sido arrebatado con fuerza el micrófono, quien había perpetrado la agresión. Se trata, en el fondo, de una guerra cognitiva, la batalla por el relato, una forma de tratar de manipular la realidad que se basa en mecanismos psicológicos, concretamente un mecanismo psicológico del que yo he hablado en varias ocasiones en mi canal, que es el DARBO, ¿no? Que viene del un acrónimo inglés, ¿no? Americano, que dice de negar, A de atacar, ¿no? Cuanto deniego lo que yo he hecho, niego lo que yo he hecho, ataco y luego trato de revertir la posición, ¿no? Haciéndome pasar yo, que soy el agresor, como víctima y la víctima como mi víctima, como el victimario, ¿no? Bueno, eso es lo que ha conseguido Nicolás Maduro con este mecanismo que vamos a ver, con esta juramentación de la que vamos a ver, de hecho, los momentos más simbólicos. Es importante que seamos conscientes de ello porque ahora iremos a ver cómo este modelo está avanzando a pasos agigantados, digo agigantados, en democracias, por ejemplo, como la española. Hay una noticia de hoy que acelera la venezuelización de España por una serie de detalles y que se basa una vez más en todos estos mecanismos que yo te acabo de comentar. Esto sienta las bases para entender cómo ciertas democracias, sin ir muy lejos, la española, aun siendo democracias, pueden convertirse en dictaduras. ¿Sí? Porque, en el fondo, Venezuela, sobre la carta, es una democracia. La gente vota. Pero fíjate cómo los poderes del Estado que has visto allí están restringidos en tan pocas personas. ¿Eh? Un círculo restringido, muy selecto, unas barreras de entrada, no deja entrar a nadie más, con sus corruptelas, donde los poderes del Estado, y eso es importante para lo que vaya a desarrollar después, los poderes del Estado están prácticamente todos en mano o se deben a los favores del presidente. ¿Te suena esto de tomar las instituciones metiendo a gente amiga para que las pueda maniobrar, ¿verdad? Y veremos, porque para que tengas una idea, te voy a enseñar algo que he extraído de otra televisión de hace unos minutos que explica cómo Nicolás Maduro ha conseguido hacerse progresivamente con todos, prácticamente todos los poderes del Estado. La Asamblea, el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral, el Ejército y la Fiscalía General, el Fiscal General del Estado. Sí, es el Fiscal General del Estado que es tan famoso también en España, ¿no? Vamos a escuchar y nos explican cómo Nicolás Maduro ha conseguido poco a poco colonizar todas las instituciones para, dentro de una democracia en papel, legalmente es un sistema democrático, ha conseguido instaurar una dictadura, lo que se llama golpe de Estado blando. Vamos a escuchar. ¿Por qué esta es una dictadura, Teresita? Pero es el presidente, el líder de la Asamblea, que es Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy Rodríguez, que es una familia con mucho poder en Venezuela, quien la lidera, que tiene que legalizar y legitimar la toma de posesión del presidente Maduro, y eso lo han hecho hoy. Es una unicameral, 277 miembros, nos decía María Emma, y es totalmente de Maduro, con excepción de 2 estados. Es decir, tal vez por eso no lo hizo ahí, no quería correr el riesgo del más mínimo oposición a su juramento hoy. Está el Poder Ejecutivo, que es el señor Maduro, el Poder Judicial,
con el Tribunal Supremo de Justicia, que es el tribunal que terminó legitimando frente al Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral, el Poder Judicial justificó y legitimó la decisión del Consejo Nacional Electoral de decir el líder y el que ganó las elecciones del 28 de julio fue Maduro. Pero es que acá también los jueces en este momento son todos puestos por el régimen de Maduro y son de Maduro. Y por último está el poder ciudadano de los 5 poderes, que es, ellos lo llaman el poder moral de Venezuela. Imagínese. Sí, eso era la palabra que hay que decir, el No hay adjetivo. Y el poder moral lo maneja el fiscal, que como estábamos viendo ahorita, fue de las primeras personas en felicitar a Maduro y estar con él. Son 5 poderes perfectamente, me quedo con la palabra Juan Roberto, cooptados por el régimen de Maduro en este momento, que están ahí alrededor, no solo para legitimar lo que pasó, para blindarlo también frente a cualquier ataque y frente a la oposición nacional e internacional. Imagínese. Es muy importante, todo español que esté viendo este vídeo, que primero le dé un me gusta, no para hacerme un favor a mí, sino para que este vídeo llegue a más personas en YouTube, porque YouTube, en función del me gusta, hace que este vídeo se pueda ver más. Pero sobre todo que se comparta, porque lo que estamos viendo en ciertas democracias es un camino, un deterioro progresivo de todas las instituciones estatales para la concentración de los poderes, que sobre la Carta Magna, siguen estando separados, pero que en las relaciones informales siguen en mano de un selecto grupo. Los 5 poderes del Estado, poquito a poco, inició Chávez con unos cuantos, completó el puzzle, el rompecabezas, Nicolás Maduro. Poder ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral. Los 5 poderes, todos en mano de Nicolás Maduro Moro. Esto es lo que ha pasado y la razón por la cual estamos hablando de una democracia, tal como decía Zapatero con respecto a Nicolás Maduro, ha ganado muchas elecciones. Sí, Zapatero, el expresidente de España. Hace unos días decía que Nicolás Maduro ha ganado muchas elecciones, claro. Porque puede existir una democracia sobre la carta, pero que esa democracia se convierta en totalitaria y entonces convertirse en el fondo, de hecho, en una dictadura muy difícil de eliminar, de derrocar, precisamente porque se ampara en la legalidad. Porque no hemos visto aquí, en Venezuela, un dictador que visualmente entra en un país, conquista una Asamblea Nacional, el órgano del poder, defenestra a quien está e impone su poder. No hemos visto esto, que es parecido a lo que está en el imaginario colectivo, pero si vamos a analizar los casos de la historia, las peores dictaduras, las más difíciles de quitar, estoy hablando del fascismo de Mussolini y del nazismo, se proclamaron democráticamente. Se proclamaron democráticamente a través claramente de mecanismos de extorsión, de mecanismos de matonismo y a través de esa retórica a través de la cual cuando alguien levantaba la mano y decía algo, se trataba de cambiar el relato y se utilizaban unos simbolismos para hacer creer que la víctima en el fondo era el victimario. Se tergiversaba eso. Porque en el fondo las mentes que perpetran estas y consiguen ejecutar esos mecanismos perversos, normalmente son mentes psicopáticas, son perversos narcisistas, que regatean la voluntad de una persona como Messi regatea a un defensa. Lo tienen natural, entrenado además, y por tanto son muy escurridizos, son muy difíciles de agarrar, ¿vale? Sería como pescar peces con las manos. Imposible. ¿Por qué? Siempre se van debajo de un mecanismo de aparente legalidad para justificarse y entonces, claro, tú no les puedes vencer con el rule of law, ¿no? Con el Estado de Derecho. Y al final tienes que vencerle con la fuerza. ¿Qué ocurre? Que cuando tratas tú de imponer la fuerza, al final pasas por ser tú el agresor. Por eso es importante que ese tipo de prácticas, ese tipo de políticas, allá donde se vean en determinados gobiernos, sean arraigadas lo antes posible. Porque solo es cuestión de tiempo que se erosionen las instituciones y se tome posesión de ellas.
y además siempre con el mecanismo de separa y vencerá. Crea peleas entre facciones, divide creando facciones, genera pelea para después justificar la necesidad de intervenir y legislar a tu antojo para después tomar eso como propio. ¿Eh? Y de hecho, tenemos un elemento más que en el fondo sí que nos hace ver la actitud tiránica de quienes utilizan la ley para perpetrar ese engaño, ese fraude, y lo tenemos en algo que en una frase hoy pronunciada, una frase pronunciada por parte de Nicolás Maduro, que muestra realmente esa intención maquillada de benevolencia de hacer las cosas para el pueblo. Jamás los traicionaré. Yo lo que voy es para adelante con la fuerza huracanada y volcánica de un pueblo que quiere patria, que quiere futuro, que quiere paz. Que nadie se confunda con el pueblo de Venezuela. Que nadie se confunda con nosotros. Dije que iba a haber paz y hay paz y habrá paz. Somos guerreros de la historia y garantizaremos la paz y la soberanía nacional por siempre. No les traicionaré. Dije que hay paz y va a haber paz. Pero ¿cómo lo dice? Con un tono de guerra, ¿verdad? Porque en el fondo utiliza también el neolingüismo, esa terminología por la cual trata de disfrazar con un término positivo aquello que en el fondo no es nada positivo. Lo que está tratando es de maquillar la violencia con el nombre utilizando la palabra paz. Esto es Nicolás Maduro, para que lo pienses. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.